Está con nosotros esta tarde Eduardo Bakov, especialista en evaluación educativa, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, presidente de Métrica Educativa AC, justamente para platicar de las universidades públicas en nuestro país. Eduardo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por la entrevista. Un saludo desde Ensenada a todo tu auditorio. Eduardo, ¿no es muy neoliberal consultar rankings de universidades en el mundo para saber cómo se encuentran las universidades mexicanas, tanto públicas como privadas? Pues en mi manera de opinar, no. O sea, siempre es bueno contrastarte de dos maneras, Juan Carlos. Una, respecto a ti mismo, es decir, respecto a los planes y programas de estudio y el cumplimiento de las metas que tú mismo te estableciste como institución. Y otro, respecto a cómo otras instituciones se han comportado y cómo te puedes comparar con ellas. Siempre es buena una evaluación con el sentido de mejorar tus estándares. Sí, en ese contexto, Eduardo, ¿cómo se encuentran las universidades mexicanas en el mundo? Pues mira, de lo que yo recuerdo, porque no tengo el dato, entiendo que la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, han sido las dos universidades que han salido entre, digamos, las mejores 100 universidades del mundo. Y tú tienes que compararte siempre tomando en consideración el contexto socioeconómico en el cual te encuentras. Entonces no te puedes comparar con Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, porque tu sistema socioeconómico y tus capacidades, digamos, en todos los sentidos como país, pues es muy diferente. Entonces te tienes que comparar con otras instituciones de países similares a los tuyos, como es el caso de Brasil, en el cual entiendo que Brasil tiene algunas universidades en mejor posición que la nuestra, o más universidades, pero digamos que estamos más o menos parejos en ese sentido. Sí, en México la Constitución establece que la educación debe ser gratuita y se entiende que debe haber gratuidad en la educación superior, pero la realidad es que no todo el mundo tiene acceso a educación superior gratuita en nuestro país. Las universidades públicas están limitadas en espacios, de hecho hay exámenes de ingreso, tiene mucho que ver el promedio en algunas universidades de la preparatoria, el promedio que traiga el estudiante de la preparatoria, y pues son comunes las historias en varios estados de la República de los estudiantes rechazados, de los rechazados por las universidades públicas. ¿Qué opina usted sobre esto? Tratando de entender lo que el presidente López Obrador ha criticado durante los últimos días sobre las universidades públicas y particularmente de la UNAM, en donde acusa que estas se han hecho neoliberales, y desde la perspectiva del presidente uno de los aspectos es que cobran y no tienen acceso todas. No, es muy cierto, Juan Carlos, pero es que es imposible darle cabida a todas las instituciones si estas no tienen el recurso ni los espacios suficientes para poderle abrir las puertas a todos los estudiantes. Esto depende mucho de la economía del país y, por supuesto, del financiamiento a la educación superior. Entonces, van junto con pegado. ¿Qué es lo que sucede? Más o menos, para que tú tengas una idea, el sistema de educación superior en México absorbe o tiene la capacidad de absorber a cerca del 72% de los estudiantes que egresan del bachillerato o son los que absorben en ese sentido. Y esto se debe pues, a dos razones. En principio, en algunos casos, por falta de oferta educativa apropiada, por ejemplo, en las ciudades o en las poblaciones rurales, pues no hay la oferta que se requiere, pero también por la motivación que tienen los estudiantes de querer seguir estudiando. Hay muchos, una proporción importante de ellos no quieren seguir estudiando porque no ven que esa es su vocación o porque no ven que pudieran avanzar económicamente en ese sentido. Entonces son dos cosas las que juegan. Por un lado, la motivación del estudiante por querer estudiar y la oferta educativa que tiene que ver con el recurso que le da el Estado a las universidades.
Más allá de la pirotecnia, Eduardo Backhoff, de la pirotecnia en cuanto a las declaraciones que hace el presidente López Obrador sobre las universidades públicas, estas críticas que hace a la Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, rescatamos esa parte en donde pudiera tener razón el presidente. No hay acceso para todos, para todas a las universidades públicas porque está conectado con el tema de los presupuestos, pero también critica la organización de algunas instituciones de educación superior autónomas de nuestro país, públicas de nuestro país, que están secuestradas por camarillas políticas o secuestradas por sindicatos, Y además, bueno, entre paréntesis, las universidades son las instituciones que no han regresado a clases presenciales después de que hemos pasado y vivido esta pandemia, cuando ya hay posibilidad de hacerlo en algunas entidades de la República. En fin, redondeando, ¿habría que reformar a las universidades en nuestro país, cambiar las leyes orgánicas de las universidades? Mira, déjame contestarte primero en términos de la cobertura de la cual se queja el presidente. Tiene razón en el sentido de que debemos de abrir más universidades o debe de haber más espacios para todos. Pero siempre tienes que pensar en que estos espacios tengan la calidad mínima para que los estudiantes cuando salgan o egresen puedan conseguir algún trabajo. Y el problema que tiene las universidades, por ejemplo, Benito Juárez, que son las 100 universidades que el gobierno, el actual gobierno abrió, pues son universidades muy pobres en todos los sentidos, pero especialmente en el sentido académico. No tienen infraestructura, son profesores, digamos que son hechizos de alguna manera, son improvisados, la administración es pésima y los estudiantes pues no tienen las condiciones para estudiar. Entonces no se trata solamente de abrir espacios, sino de abrirlos con una calidad suficiente, como para que ellos puedan tener opciones y oportunidades de conseguir trabajo, si no, pues imagínate el problema en el cual se meten. Por el otro lado, sí las instituciones, como todos los componentes de un país, pues deben de actualizarse, deben de mejorarse, pero en especial las universidades tienen una característica, como algunos organismos del Estado, que se refiere a su autonomía para autorregularse, para establecer sus mecanismos de gobierno, para establecer sus planes y programas de estudio. Es decir, las universidades necesitan, por un lado, del espacio que les da la autonomía y por el otro lado, de la libertad de cátedra para que cualquier corriente de conocimiento o corriente ideológica, vamos a llamarle así, tenga cabida. En el 68 se criticó a la universidad por ser socialista y se le, digamos, satanizó públicamente. Ahora se le culpa porque es neoliberal y se le sataniza públicamente. Yo creo que las universidades deben de rendir cuentas, eso indudablemente. Ellas deben de tener la capacidad de hacer los cambios que se requieran para mejorarlas y el Estado les debe de exigir que cumplan bien su cometido y que se les dé el financiamiento suficiente como para que ellos puedan cumplir con las metas adecuadas. En concreto, yo pienso que las universidades, como cualquier entidad de gobierno o de parte del Estado, deben de mejorar, deben de estar en continuo cambio y evolución, pero hay que dejarlas a ellas para que hagan los cambios que crean convenientes. Y finalmente, sí, efectivamente, hay, digamos, camarillas, no solamente de sindicales, sino de gente que se han apropiado de las universidades, y lo cual hay que denunciarlo para que las propias comunidades puedan sacar a esas camarillas a la luz del público y que salgan de las universidades. Le han hecho mucho mal a algunas de ellas. Sí, Eduardo, otro de los aspectos que ha criticado el presidente es que las universidades públicas se han mantenido al margen, y particularmente habla de la UNAM, de las problemáticas sociales, políticas, económicas de nuestro país. ¿Debe una universidad pública posicionarse referente a alguna circunstancia política, a alguna problemática en específico en nuestro país? Por ejemplo, él cita Ayotzinapa, no sé, nos vamos al norte del país, la Universidad de Sonora, en el caso del río Sonora, que no tuvo un posicionamiento respecto a la contaminación que provocó una mina, etcétera, etcétera. ¿Es válido que las universidades públicas se posicionen sobre temas y propongan soluciones, es decir, que fijen una postura, o deben permanecer pasivas?
Mira, yo creo, Juan Carlos, que esta es una pregunta muy relevante la que tú me estás haciendo. Yo creo que las universidades públicas, especialmente las públicas, se, se les da el financiamiento para resolver una problemática social. Y la problemática social es crear, por un lado, profesionistas o formar profesionistas que atiendan las necesidades del país. Entonces sí tiene que haber un alineamiento entre la formación universitaria y la problemática que existe en el país. Y por el otro lado, tienen la obligación también de crear conocimiento, de hacer investigación, difundir el conocimiento, siempre para resolver problemas de la humanidad, no solamente locales, y también los problemas locales. Pero de ahí a brincar a que ellas se deben de posicionar políticamente sobre ciertos problemas, pues me parece una equivocación y creo que no debiera de politizarse a la universidad ni de meterla en ese, digamos, en ese renglón. Los universitarios podemos posicionarnos políticamente, podemos ser parte de un partido, pero la universidad no debiera de ser parte de ningún partido, ni debiera de tener un posicionamiento político sobre temas, digamos, sensibles socialmente, porque igualmente como ha habido estos problemas de Yotzinapa, anteriormente han habido otros problemas sociales a los cuales la universidad prefiere mantenerse al margen porque la van a crucificar si el gobierno no está de acuerdo con sus posicionamientos políticos. Yo diría que en ese sentido la universidad tiene la obligación de resolver problemas sociales, productivos, de toda índole a profesionistas, pero que debe de mantenerse al margen de posicionamientos políticos. Aunque ha habido momentos históricos en nuestro país donde, por ejemplo, la UNAM se posicionó, o más bien el rector, en los años 60, ¿no? Con el movimiento del 68 hubo ahí un claro respaldo de la administración universitaria al movimiento estudiantil. Totalmente de acuerdo. Cuando hubo, digamos, ¿qué es lo que perseguía el movimiento estudiantil? Libertad y democracia. Eso era básicamente lo que ellos perseguían. Y creo que parte del espíritu universitario es buscar la libertad y la democracia en toda la sociedad. Bueno, efectivamente es un punto muy polémico y así le fue finalmente al rector, pero creo que el rector hizo muy bien en salir y tuvo una posición. ¿Por qué? Porque masacraron a sus estudiantes. Era imposible que no saliera el rector a manifestarse en contra de un ataque militar del gobierno hacia los estudiantes. Es decir, no solamente era un posicionamiento político, era la defensa de sus profesores y de sus estudiantes. Y yo creo que en esas condiciones, pues no tuvo otro remedio más que salir, afortunadamente, y se le recuerda con gran cariño al rector que lo hizo, y por su gran valentía. Sí, Eduardo Bakov, le agradezco mucho que nos haya compartido sus puntos de vista esta tarde en Mega Noticias para platicar sobre la situación de las universidades en nuestro país. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Claro que sí, Juan Carlos. Un saludo desde Baja California.